Muy bien. Hola a todos y bienvenidos a nuestro webinar de esta semana, el cual es el webinar de detección y monitoreo de cortocircuitos en celdas electrolíticas. Este webinar va a ser impartido por mi compañero Álvaro Rendón, quien se desempeña actualmente como director de SN Scientific. Si tienen alguna pregunta, favor de agregarlas en la parte del chat de preguntas y durante el transcurso de la presentación nosotros estaremos respondiendo estas preguntas. Adelante, Álvaro. Gracias, Julio. Bueno, antes que nada, gracias a todos por la asistencia al webinar de detección y monitoreo de cortocircuitos en celdas electrolíticas. Antes que nada, voy a dar un pequeño preámbulo de lo que hacemos y cómo está conformada nuestra canasta de soluciones SweetMed. Pues tenemos soluciones que van desde el transporte de mineral en el proceso de molienda y flotación, primeramente en la parte de transporte de mineral, lo que es un sistema para medir el tamaño de roca y la granulometría de roca que es transportada sobre la banda. En la parte de molienda, pues contamos con un sistema basado en sonido, ¿verdad? En micrófonos para el conteo y clasificación de los impactos que suceden dentro de un molino SAC. En el área de flotación, contamos con un par de sistemas. Primeramente, del lado derecho de esa imagen, vemos lo que es UD-Line, que es un sistema de dosificación inteligente de reactivos, y hace, digamos, equipo con un sistema que nos caracteriza, ¿verdad? Las burbujas que son derramadas en una celda de flotación, ¿no? Para extraer el tema de tamaño, velocidad, ¿no? Bien, y lo que hoy nos convoca, ¿verdad? En celdas electrolíticas tenemos una solución que es basada en cámaras termográficas que nos va a permitir monitorear, detectar y monitorear, ¿no? la evolución de los cortocircuitos. Muy rápidamente, en el proceso de electrólisis, prácticamente está basado en el uso de electricidad para recuperar el cobre que está disuelto en una solución, el cual es depositado en placas. Esta placa que se genera es conocida como cátodo. Entonces, este proceso, ¿verdad? Que sucede en las plantas de óxidos, después de pasar por el sistema de riego y la extracción por solvente, llega a la planta de electrowinning. Esta planta de electrowinning prácticamente es un gran circuito serie entre celda y celda y un circuito paralelo entre cada par de ánodo y cátodo que hay en la misma celda, ¿no? Entonces, siendo un sistema desde el punto de vista sencillo de ver eléctricamente, pues es complejo por las diferentes problemáticas. En esta imagen central donde estoy moviendo el mouse, pues vemos cómo se genera el circuito serie entre celda y celda y los desgastes y el deterioro de esta celda interbus o busbar, como le llaman, es uno de estos problemas que tiene el proceso, ¿no? Es decir, se van desgastando, empieza a haber falsos contactos y en ese punto de falsos contactos se empieza a generar un calentamiento, ¿verdad? Que de no ser bien controlado y si existe uno más, porque si es en general el interbus el que está desgastado, puede estar acompañado con alguno más y puede llegar a provocar en general un punto caliente. Podría evolucionar también en forma de nódulo, como es el caso de esta placa, donde se ve mucha nodulación y por ejemplo, en el momento de que se acorta la distancia entre placas, digamos, el riesgo de un cortocircuito, pues en sí, o sea, de que realmente exista que se degenere el arco eléctrico entre las placas, nos podría provocar un problema mucho mayor. Entonces, hemos hablado de que existe una deficiencia en el depósito del mineral que podría verse en esta nodulación, falsos contactos, ¿verdad? De lo que decíamos, ya sea por desgaste en el cátodo o por desgaste en el interbus. Creación de nódulos, que es
es otra causa de los puntos calientes, ¿verdad? Que nos podrían llegar a provocar un inconveniente que puede ser provocado por un problema de alineación también del cátodo, ¿no? Todos estos problemas previos pueden llegar a provocar un cortocircuito. Es decir, que realmente, lo que decía, ¿no? Que se dé la unión, pues, del circuito del ano y cátodo y se genere el impacto mayor que pudiera haber, ¿no? Está acompañado todo esto también de temas de reacciones electroquímicas indeseadas por algunos componentes que vienen ya en la solución, que también pueden provocar corrientes parásitas, se genera corrosión de los metales depositados, va a depender mucho cómo viene acompañada la solución con algunos otros químicos, y la temperatura también puede ser un factor, ¿no? En la parte de la corrosión, de que se provoquen los lodos anódicos, ¿no? Y pues finalmente, ¿no? Y lo hemos presenciado, al menos yo en algunas plantas que estando presente, en presencia de un punto caliente, un pequeño corto, se genera un incendio local, particularmente ahí en una celda, ¿no? Obviamente puede pasar a mayores. Para toda esta problemática, nosotros hemos diseñado, hemos desarrollado en conjunto con otros partners el concepto y la solución de EW Hotspot Monitor, ¿no? Que es precisamente un sistema de visión termográfica, ¿sí? Basado en cámaras fijas que son montadas sobre el techo de la nave. Pueden ser en la parte central de la nave, en una parte lateral, va a depender si la altura de la nave nos permite, ¿verdad? Observar todo el área, o si la nave es lo suficientemente alta para facilitar el mantenimiento, ponerlo en los laterales. Entonces, estas cámaras nos van a permitir una detección continua, ¿verdad? De los puntos calientes o cortocircuitos, ¿no? Nombrado de forma general, los cuales son clasificados y priorizados y desplegados en un dispositivo móvil, ¿verdad? El cual el operador puede utilizar para resolver los cortocircuitos, ¿no? Que son las acciones de ir ¿cómo sería? Desaparecer o tumbar un nódulo, ¿verdad? De alinear, alinear los cátodos para que se solucione el problema. Y la propuesta de valor del Hotspot Monitor lo podemos resumir en estos 3 KPIs. Poder entregar como variable de proceso, como KPI, que se deberá de poder integrar, ¿verdad? A las variables de la intensidad de corriente, el voltaje, digamos, la concentración de cobre, el flujo del electrolito, la temperatura, ¿verdad? La turbidez, que son variables de proceso disponibles que se pudieran correlacionar con el KPI número 1, que es la cantidad de puntos calientes por día, los puntos calientes por circuito, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a un KPI número 2, que es la pérdida energética que tendría cada circuito después de ser clasificado por cada punto caliente. Es como que crear un gran libro de puntos calientes donde se captura la imagen, el momento en el que empezó a generarse, la evolución del mismo, cuánta pérdida energética tuvimos en y la sumatoria de todos esos puntos calientes detectados y a los cuales se les monitoreó el ciclo de vida, cuál fue la pérdida energética en todo el circuito. De ahí desprende también un KPI 3, que podría ser el número de barras interceldas o interbus o busbar, como se les conoce, que están desgastadas. Y en esta imagen, ¿verdad? En esta captura que hicimos en este video, podemos ver perfectamente los 2 elementos. En la parte central, aquí donde estoy moviendo el mouse, se empieza a generar un punto caliente. Cuando supera la temperatura objetivo, en este caso 54 grados, ¿verdad? Empieza despliega pues la temperatura ya sobre la región de interés. El hotspot está diseñado, una vez que ya tienes la imagen termográfica, ¿verdad? Para definirle
regiones de interés o ROIs, ¿no? Por sus siglas en inglés. Entonces, en este caso son estos recuadros negros que estamos observando sobre la celda. Esta imagen o lo que les voy a mostrar en esta presentación está basado en celdas que tienen cubierta. Me voy a regresar una para mostrarles, ¿no? Son celdas que tienen campanas, ¿verdad? Para capturar los gases, ¿no? Entonces los vapores. Y bueno, entonces estas campanas que capturan la neblina ácida, ¿verdad? Nos permiten solo observar, ¿verdad?, la parte del interbús, aunque en la imagen se mira también cómo en la creación de este punto caliente también se puede observar el incremento de temperatura en la misma campana, ¿no? Que no es objetivo hacerlo, se puede observar. Entonces, de esto desprende que nosotros estamos observando cómo empieza a crecer el punto caliente, cómo se pasa inclusive hacia al otro interbús, lo cual nos permitiría detectar que ese punto caliente es por la formación de un nódulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se está calentando aquí es el cátodo. Entonces, sin embargo, si nos vamos al lado izquierdo de este pequeño video, vemos otro evento que es el calentamiento de este bus, ¿verdad? Que empieza por aquí en esta zona y se empieza a extender a lo largo del bus. Sin embargo, no se refleja de forma inmediata hacia el otro extremo, ¿verdad? Se refleja más como una condición de que se empieza a calentar toda esta zona, empieza a pasar la temperatura a través de los cátodos hacia el otro interbús. Entonces, eso lo podemos clasificar como un falso contacto un falso contacto en el cátodo con el interbús. Entonces, esa es la forma en cómo capturando y extrayendo la data de cada región de interés, ¿verdad?, poder aplicarle estos algoritmos de Machine Learning que nos permitirían estar midiendo la severidad, ¿no?, a la velocidad a la que está creciendo el punto caliente, clasificarlos y poder generarle una bitácora al operador para que resuelva estos problemas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es la arquitectura de nuestro sistema, ¿no? Entonces, prácticamente está diseñado en un tablero, ¿verdad?, que se instala en campo próximo, en un área segura lateral de la nave, que pudiera, ya sea con 4 o hasta 6 cámaras, ¿verdad? Hemos visto que con 6 cámaras máximo se logra cubrir una sección de una nave, ¿verdad? Y estas cámaras son integradas y tenemos aquí ya la extracción de la imagen como tal, la extracción de la información. Todo esto va después a una estación supervisoria con una escala, que es donde se realiza la unión de las imágenes para poder mostrarlo a nivel de cada sección de la nave o la nave completa. Entonces el sistema se energiza de acuerdo al voltaje disponible en la planta, es conectado al DCS mediante redes industriales, ¿verdad?, para poder extraer la información de las variables de proceso con las cuales se haría el Machine Learning de qué está provocando que hubiese más o menos puntos calientes, ¿no?, en ese turno. Hablando ya de distribuyendo los componentes, ¿no? El sistema está basado en la tecnología termográfica de FLIR, en las cámaras modelo A65, las cuales nos ofrecen el mayor campo visual, ¿no?, que es de 90 grados por 69 grados, y la lente, pues, de alguna forma se selecciona en base a cada aplicación, pero de estándar usamos la lente de 7.5 milímetros. La cámara es, digamos, montada sobre el techo dentro de un housing o de un tablero NEMA 4X que nos va a permitir aislarla y protegerla de la neblina ácida. Entonces, una de las preguntas que típicamente nos hacen los clientes es qué tanto y qué mantenimiento va a requerir esta cámara, ¿no? De los sistemas que nosotros tenemos instalados, hay 2 sistemas instalados de este sistema, del hotspot. Entonces, en el sistema que nosotros damos mantenimiento, el más reciente, inclusive ya data de 4 años de instalación. Entonces,
4 años en operación sin requerir siquiera darle limpieza al cristal de germanio. El cristal de germanio es la compuerta con la cual se tiene acceso a la información de la planta, ¿no? Entonces, este diseño es el que nos permite que sea un sistema de muy bajo mantenimiento. Por otro lado, el gabinete de procesamiento es en sí una computadora embebida, ¿verdad? Que tiene ahí los switches Ethernet, tiene un componente de software que nos permite hacer resolver, ¿no? Para esas 4 cámaras o 5 cámaras el análisis de temperatura. Y obviamente si hubiera varias secciones, después se tiene un módulo de visualización, que es el que ya está en el cuarto de control, donde se visualiza el sistema. Así es como están los componentes. En cuanto a la integración al DCS, este utiliza módulos Gateway, el cual se conecta a la PC bebida mediante Modbus TCP, Ethernet IP, o Modbus Profibus DP, perdón, que nos va a permitir hacer una integración con el controlador de proceso, ¿no? del DCS. Bien, ahora, ¿cómo abordamos un proyecto, ¿no? El proyecto en la etapa de ingeniería, pues se basa en poder dimensionar el sistema. Entonces estoy mostrando, por ejemplo, en el lado izquierdo, con la información que nos facilitan los clientes, pues reconstruir la nave, ¿no? Reconstruir la nave en un modelo 3D y después con un software que tenemos que es el EW Designer, nos permite determinar cómo se observaría, ¿no? O sea, cuáles van a ser las áreas de visión de las cámaras, los campos de visión de cada una de las cámaras, que nos va a permitir determinar la mejor posición y la cantidad de las mismas. Entonces es muy importante el diseño de las campanas, si fuesen de electrodepositación, si fueran de electrorefinación, pues ahí no hay tanto el inconveniente de las campanas de protección de neblina ácida, pero en donde existieran las campanas necesitamos asegurar el campo de visión. Entonces prácticamente nos basamos con la ingeniería del cliente. Obviamente se desarrolla toda una ingeniería de detalle en el momento del montaje, validación del campo de visión, donde ya en planos de corte, ¿verdad? Podemos decir, aquí están las celdas, acá están las campanas, así tendrían que ir montadas en estos puntos las cámaras, con estos ángulos, ¿verdad? De modo que se pueda pasar a procesos de licitación, el montaje mecánico y hacer la parte del proyecto eléctrico y de redes que requiere el sistema, ¿no? Y que para ello el cliente mismo lo puede contratar y el cual pasa por un proceso de licitación para las empresas que ya están autorizadas para hacer esos trabajos dentro de las plantas, ¿no? En la parte de comisionamiento, el trabajo mayor está en la parte de la ortoganización de las imágenes para que se pueda visualizar, digamos, como una vista de planta, como se muestra ya en esta pantalla, ¿no? Entonces, el Hotspot Monitor lo podemos resumir como un software listo para instalarse, listo para usarse, de varias cámaras donde ya está resuelto la ortogonización de la imagen, el traslape de imágenes. Oye, tengo mejor resolución y mejor detalle de la cámara 2 que la cámara 1 en esta parte, por ejemplo, de unión. Lo que se ve en color, en tono amarillo, verde, rojo, por ejemplo, es el campo de visión de la cámara, donde lo azul, lo que está mostrando en azul, es justo lo que la cámara no puede observar en este proyecto, ¿sí? Sea por limitantes de la altura de la nave. Entonces, es el hecho de poder observarlo en una sola imagen y centralizado, ahí es donde está digamos, el valor agregado de la parte de software de nuestra solución, que también puede ser observado mediante una aplicación web, ¿sí? Entonces, se pone un servidor web donde vas a poder observar todo el sistema a través de tablet o alguna computadora de la misma red,
donde se tiene la misma funcionalidad que la que se tiene en el SCADA prácticamente. Bien, y para poder iniciar, ¿no?, con la conceptualización y hacer una propuesta de un proyecto, pues acá enumero la información requerida, ¿no? Normalmente, y lo ideal es que nos puedan facilitar los planos de la planta, donde vengan las mediciones de la altura de la nave, que es de las mediciones más importantes. Obviamente las dimensiones del ancho y largo de la nave, sobre todo con cada sección, a qué altura va la grúa viajera, ¿verdad? Las dimensiones detalladas de cada celda. Y obviamente el diseño también del domo, la distancia entre el domo. ¿Por qué? Porque todas estas líneas que ven ustedes ya en este detalle, ¿verdad? Son líneas que nos permiten validar que tengamos visibilidad al interbús. Y no nada más tengamos una medición por radiación en ese punto, sino buscamos que se pueda tener un campo de visión en el área como tal. Entonces, es la parte crítica en el diseño, ¿no? Poder contar con la información de la planta. Y bien, como un resumen de beneficios de este sistema, ¿verdad? Es pues el monitoreo de temperatura en tiempo real de toda la planta. Aquí es importante puntualizar que en el mercado existen sistemas de cámaras que, por ejemplo, son montadas sobre la grúa. Entonces van a poder observar solamente van a hacer un barrido solamente en el movimiento de la grúa, pues entonces puede ser que solamente se haga 2 o 3 mediciones en el día. Entonces depende mucho de que del trabajo que haga la grúa de sembrar o cosechar los cátodos para poder disponer de la señal. Entonces, por otro lado, al estar sujeto a la vibración del movimiento de la grúa, pues son sistemas que tienden a descalibrarse. O sea, el desafío, pues, de esta solución que está montado sobre la grúa es que tengas repetibilidad y que puedas decir, sabes que en esta celda, en esta región de interés, ahí se está generando el cortocircuito. Obviamente estás muy lejos, o no es posible en estos sistemas poder capturar el ciclo de vida de un punto caliente. Por lo mismo no vas a poder detectar si se trata de un nódulo o de un busbar desgastado, pues, ¿no? Entonces, otro beneficio de este sistema es que está basado en regiones de interés. Yo puedo poner una región de interés que corresponda, en este caso, el diseño que tenemos es para que cada celda o cada interbús tiene 4 regiones de interés, la cual puede ser extraído como la temperatura máxima hacia el DCS a través de las redes de control de proceso. Se generan alarmas en tiempo real, ¿verdad? El sistema no es invasivo, o sea, es decir, prácticamente se requiere del servicio de la misma grúa para el montaje de las cámaras en la nave. También se puede tener acceso por el techo, ¿no? Apoyándonos con la gente que hace el mantenimiento a los techos de la nave para que se genere el montaje. Es de muy bajo mantenimiento. Ya comentaba que las cámaras o los sistemas instalados, uno tiene ya 4 años, un sistema previo que se instaló por nuestro socio tecnológico, tiene ya 6 años de instalación, ¿no? Entonces, es un sistema de muy bajo mantenimiento. Reduce el tiempo del operador en el área de electrólisis, es decir, en vez de que el operador esté con una cámara manual, ¿verdad?, haciendo la detección de los cortos o los puntos calientes, o esperando ver dónde se ve humo, ¿verdad? Porque otra técnica que se utiliza es mantener mojada el área para que donde se genere vapor, ahí saben que hay un punto caliente. Entonces, ya se va con una cámara termográfica, se detecta exactamente el punto, pero eso implica tener al operario dentro del área. Entonces, con este sistema simplemente detectas, identificas la región de interés, que nos da una resolución interesante de dónde está el punto caliente. Ahora sí, ya con la cámara termográfica o otros instrumentos, se determina exactamente dónde está el nódulo, se retira la campana y se puede tumbar o retirar el nódulo, ¿no? Entonces, se tiene grabación automática de las imágenes, incluyendo la información radiométrica, o sea, la información fuente de la cámara, lo cual nos va a permitir hacer todo
un postprocesamiento de Machine Learning a la información que se tiene de la temperatura, ¿no? Se genera almacenamiento de eventos, o sea, lo que son las alarmas, los estatus de conexión de las cámaras. La comunicación con el DCS son de los proyectos que estamos desarrollando como segunda fase ya en la instalación. Este proyecto tiene prácticamente 3 fases. Una primera fase que es el montaje del sistema termográfico con el objetivo particular de detección y el monitoreo de los cortocircuitos para que puedan ser retirados por el operador. Una segunda etapa es integrarlo con las variables de proceso del DCS y generar inteligencia operativa, es decir, se están generando, o la causa, ¿no?, del incremento de los cortocircuitos está dado por esta razón, ¿no?, ya sea derivados de cómo está el electrolito, del flujo, temas de temperatura, y poder incorporar la variable de cantidad de puntos calientes por nódulo, por ejemplo, como una variable de proceso en toda esta inteligencia. Porque la que viene por falta de mantenimiento, ya sea por cambiar por cambiar un interbus o retirar ya un cátodo que está desgastado, por ejemplo, es otra consecuencia, ¿no? Entonces, esa es la segunda fase. Y la tercera fase es ya empezar con la parte de algoritmos avanzados de Machine Learning. Es como estamos evolucionando en estos desarrollos. Una alarma cuando la temperatura es muy alta, 350 grados, prácticamente se prende una alarma que podría llegar a ser un inminente incendio, ¿no?, en la celda. Se puede hacer el monitoreo remoto de la planta, es decir, el sistema puede, al poder montarse sobre una página web, puede estarse monitoreando desde un corporativo. Y obviamente el monitoreo a través de tablet para una visualización inalámbrica y pueda tener movilidad del operario. Bueno, como trabajos en desarrollo está esta parte, ¿no?, de poder tener el panel del Critical Hotspot, habilitar los servicios de Machine Learning, que ya están incluidas en las propuestas de todos los proyectos que hemos cotizado en los últimos meses, ya incluyen estos desarrollos, nuestros trabajos para ser incorporados en las versiones que se instalen. El caso de éxito, el cual fue presentado en un congreso de hidrometalurgia en Chile en el 2018, ¿verdad?, es de esta planta de minera La Parreña de Peñoles, ubicado muy cerca de la ciudad de Cananea, en México, en la cual acá muestra una imagen con la versión de 3 cámaras. El año pasado incorporamos una 4ª cámara para ya cubrir toda la nave. Es una nave estándar, ¿verdad?, con 57 metros de largo, 23 de ancho, en la cual tiene un arreglo de 40 por 2 celdas, o sea, un total de 80 celdas, y tiene 84 parejas de ánodos y cátodos. Entonces, sobre esa planta se ha desarrollado todo este trabajo, ¿no?, y en el que estamos evolucionando con los proyectos de mejora. Bien, por último, dejarles, porque esta presentación se las vamos a hacer llegar, ¿verdad?, hacerles llegar la información de contactos, tanto para todo lo que es el mercado de México, Perú, Estados Unidos, lo atendemos directamente como SN a través de cada una de nuestras oficinas locales en estos 3 países. En Chile, adicionalmente, pues tenemos a Anchor Techmin, que es nuestra empresa representante, y les dejo también ahí el contacto de Andrés, que es Andrés Videla, que es el colega que visita las plantas y nos colabora, pues, para poder desarrollar la ingeniería requerida para las propuestas que se hacen con los clientes. Pues bien, con eso termino la parte de presentación y quedo disponible para las preguntas y respuestas, bueno, las preguntas y dar las respuestas requeridas a sus consultas. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Álvaro. Pasamos a la parte de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, por favor de agregarla aquí en la parte del chat, ¿no?
Pues no hay preguntas en el chat, Álvaro. No sé si les damos... ¿Alguien levantó la mano? No, no tenemos preguntas. Mario Carrasco levantó la mano. Pedro. A ver, en el... No. Sí. ¿Con qué marca de cámaras termográficas trabajan? Son cámaras FLIR. Son cámaras FLIR. FLIR definitivamente es el que actualmente presenta o tiene las cámaras con mejor resolución y con mejores ángulos de visión en la parte en la parte de visión, ¿no? Entonces, en la parte de los lentes. Entonces, prácticamente el sistema está basado en las cámaras FLIR. Muy bien. Inclusive en estas cámaras cabe la aclaración, ¿verdad? Por ejemplo, los primeros proyectos, el proyecto este que hicimos está basado en otros conceptos de cámaras que iban a la mitad de resolución, pero eso implica utilizar 4 veces más cámaras que en esta plataforma. Entonces, en sí, está basado en cámaras FLIR. Ok. Mario Carrasco pregunta, ¿cuál es la información que entrega el Machine Learning? Prácticamente, Mario, poder resolvernos lo voy a poner aquí en la presentación, poder resolvernos estos KPIs. O sea, decir, poder determinar, ¿verdad? Si el punto caliente es por un nódulo o si es por un falso contacto y poder determinar las razones de crecimiento, qué pérdida energética es la que está generando cada punto caliente. O sea, es decir, es información que tiene que ser, o sea, al momento de poder ajustar estos algoritmos, se tiene que instrumentar el cátodo, pues, o sea, tiene que medir la corriente en ese momento, estimarlo, o sea, todo eso es un trabajo de entrenamiento que se haría en estos proyectos para incorporar la parte de Machine Learning. ¿Sí? Mario Carrasco nos pregunta también, ¿cómo lo visualiza la sala de control? Así. Sí, el cuarto de control lo visualiza, digamos, como una imagen que de hecho, esta imagen que estoy mostrando aquí, el video es un recorte de cómo se mira en la sala de control. Entonces, en la sala de control tiene los rótulos de qué celda o qué intercelda corresponde cada una de estas regiones de interés, y también muestra, ¿verdad?, las temperaturas de algunas regiones de interés como alarmas. Entonces, en la conexión al DCS, porque cada región de interés que está mostrada aquí en estos recuadros es convertible a una variable de proceso. O sea, es una variable de proceso de temperatura que puede ser integrada y vista ya como un mapa de temperaturas en el DCS, ¿verdad? Pero en la interfaz nativa de nuestro sistema puedes ver la temperatura directamente sobre la imagen. Muy bien. Luis Luna nos pregunta, ¿la neblina ácida puede afectar a las cámaras? La cámara está en un housing NEMA 4X. La conexión hacia la forma de conectar el campo de visión de la cámara es a través de un cristal de germanio, el cual no va a reaccionar digamos, con la neblina ácida. Entonces, les comento que independientemente que a lo mejor la intensidad de corriente y el nivel de neblina ácida que tuviera otra planta pudiera ser mayor esta primera instalación que se hizo y que nosotros soportamos, podría llegar a requerir tal vez un mantenimiento, una limpieza cada 6 meses. No lo podríamos determinar. Estas cámaras ya tienen 4 años instaladas y no se ha requerido ni siquiera limpiarlas. Entonces, asumo que en algunas plantas, como me ha tocado visitar en Chile,
hay mayor neblina ácida y eso va a implicar tal vez una limpieza, pero digamos, no tendría por qué ocasionarle un daño a la cámara si está sellada herméticamente con lema 4X. El housing de la cámara está diseñado para que el calor que se genera sea disipado, pues si no genere un problema por calentamiento. Muy bien. José María García Moreno nos pregunta, no sé si han comentado qué resolución alcanza, cuántos píxeles por contacto. Lo voy a cambiar un poquito la pregunta. Por ejemplo, el píxel va a depender mucho del diseño de la planta y también es un tema digamos, a validar con el cliente, pero normalmente el píxel puede ir desde 3 centímetros a 5 centímetros en la planta. En el caso particular de este caso, había píxeles que iban desde 1.5 centímetros hasta 3.5 centímetros. Pero en plantas más grandes, como algunas propuestas que hemos hecho en Chile, puede llegar a ser 5 centímetros, que es suficiente para tomar la temperatura que hay en el interbús. Muy bien. Moisés Tapia nos pregunta, ¿cuál es el porcentaje de aciertos en cuanto a los cortocircuitos? Porque a veces se detectan puntos calientes, pero no son realmente cortocircuitos. No tenemos todavía esa información. A raíz, o sea, poder tener esa información es la razón por la cual hemos incorporado los nuevos módulos al sistema, lo cual todavía no hemos instalado en campo, que es integrar, ¿verdad?, las variables de proceso, principalmente para poder corroborar algún cambio en la intensidad de corriente que pudiera poder medir ese cambio a raíz de algún punto caliente que se esté generando, que está creciendo. Pero por otro lado, la aplicación del operario que se le dice en pantalla, este es un cortocircuito, va a sitio y cuando va al punto dice, ¿sabes qué? Esto no era un cortocircuito y dice, hubo un falso positivo, el cual empieza a generar histórico e información o información estadística de los aciertos. Entonces está incorporado actualmente en el nuevo desarrollo, pero no tenemos una información histórica, ¿verdad? Que nos diga, ¿sabes qué? Tienes este porcentaje de falsos positivos el sistema o de falsos negativos. Muy bien. La siguiente pregunta es de Ángel Guevara. Nos pregunta, ¿este tipo de cámaras hace una diferencia según el tiempo de cosecha de EW? ¿Me permite calibrar? A ver, ¿me repites la pregunta para captarla mejor? Sí. Nos pregunta que si en este tipo de cámaras hace una diferencia según el tiempo de cosecha de EW y que si nos permite calibrar. Obviamente el sistema se calibra, ¿no? Al momento del montaje, el sistema tiene varias capas en el comisionamiento, porque la temperatura ambiente es un factor importante, cuántos accesos tiene a la radiación solar, ¿verdad? El sistema, pero en sí todo eso se soluciona con una capa de ajuste y calibración. Normalmente no ha sido, en puntos distantes, se ha requerido incorporarle ese mapa de calibración. Típicamente, tal como llega la información de la cámara, se utiliza en el sistema. El sistema te permitiría determinar cuando hubo siembra y cosecha, porque está observando, ¿no? Lo que nosotros, en las propuestas nuevas que hemos emitido, ¿verdad? Solicitamos que se tenga acceso al sistema de control, sobre todo las plantas que tienen automatizado la parte de la grúa para la logística de siembra y cosecha, para tener como registro por ejemplo, el tiempo de cosecha que tiene cada celda. Eso va a permitir, digamos, generar mayor inteligencia operativa de cuándo, en qué momento o en qué tiempo de la cosecha
se está generando el cortocircuito. Es decir, que si toma en cuenta el sistema, lo que es el inicio y fin de cosecha, como para decir, voy a registrar o voy a generar una base de datos por cosecha de mi celda, y registrar también los hallazgos o la generación de cortocircuitos, es uno de los alcances que se tiene para generar Big Data, ¿verdad? Pero para ello requiere la interconexión con el sistema que tiene esa información, ¿verdad? Y no depender de que la misma cámara, al poder detectar que está en ese punto la grúa, retirando, sembrando los cátodos, decir que de la misma cámara poder extraer esa información. O sea, se pudiera realizar, pero lo ideal es tenerlo directamente conectado al sistema que lo hace. Pues, o sea, normalmente la planta ya cuenta con esa información. Muy bien, gracias Álvaro. La siguiente pregunta es de Uriel Chavesta, que nos pregunta si hay un límite de números de puntos a monitorear por cámara. Bueno, la cámara, ¿verdad? Y el diseño al que obedece el sistema está aquí en esta diapositiva. Es decir, si tu nave es muy alta, pues el área de inspección de la cámara va a ser muy buena. O sea, normalmente las cámaras con una nave de 13 metros de altura, para darnos una idea, como es de 90 grados el ángulo de visión, prácticamente la altura que tengamos en la nave es la visión que vamos a tener en la horizontal. Entonces, si tenemos 13 metros de altura en la nave, vamos a tener 13 metros de visión a nivel piso. Entonces, ya los ángulos que se acomoda la cámara nos va a ayudar o nos va a castigar un poquito el punto de visión en la parte más cercana a la cámara, y nos va a brindar más área de visión en la parte más distante. Entonces, de eso depende. Pero prácticamente, por ejemplo, en este proyecto que le estoy mostrando ahorita en pantalla, para 80 celdas, ¿verdad? Se pusieron 4 cámaras, entonces prácticamente son 20 celdas por cámara las que se están cubriendo. Muy bien. La última pregunta, Álvaro. José María García Moreno nos dice, gracias por la respuesta. Otra cuestión, ¿cómo resuelven los problemas de diferentes emisividades de los electrodos? Hay partes más brillantes y otras menos, que supongo que darán como resultado medidas diferentes para una misma temperatura. Pues se ajusta una emisividad de lo que es el cátodo en particular. Esto ya viene definido por sistema y en realidad nunca lo hemos cambiado. Si cambia la emisividad dependiendo, como tú dices, de diferencia del brillo, y eso se detecta en las validaciones que hacemos de medición, eso se resuelve. Como no se puede generar una emisividad particular para cada malla, se hace en la matriz de calibración. Es decir, en la matriz de calibración que se hace el sistema, ya sea porque está muy distante, o la emisividad, o como lo detecta, genera una desviación, se corrige en esa matriz. Pero les digo, no nos ha tocado tener que hacerlo. Está preparado y ha sido muy específico el caso, donde hemos, en puntos y regiones muy distantes, muy particulares, donde decimos, ¿sabes qué? La desviación supera el grado centígrado, por ejemplo, vamos a hacer un ajuste en la matriz de calibración. Pero indirectamente se está cambiando ahí la parte de emisividad. Muy bien. Muchas gracias, Álvaro. Estas son todas las preguntas y bueno, con esto damos por concluido nuestra sesión. Ok, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y hoy, recuerden, se les va a hacer llegar la liga del video que va a estar colgada en nuestro canal de YouTube, y la presentación en PDF. Muchas gracias.